Vamos a leer Lucas 18:9, que es la parábola del fariseo y el publicano. Parábola del fariseo y el publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una facción religiosa extremadamente rigurosa. Lo que pasa que ellos pensaban que eran dignos, que ellos eran merecedores, que ellos eran mejores que los demás. Y creían que se justificaban, es decir, que ellos obtenían ese merecimiento y esa aceptación de Dios a través de lo que hacían, a través de sus obras, de su religiosidad. Por eso ellos presumían mucho también de religión. Ellos ostentaban de religiosidad. Ellos procuraban ser vistos por los demás como si fueran hombres extremadamente santos, extremadamente rigurosos y extremadamente merecedores. Esto les hacía mirar a los demás de una forma despectiva, de una forma crítica. Ellos rechazaban a los demás. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para recolectar los impuestos. Entonces eran muy mal vistos. No porque recogieran los impuestos, sino porque además de ello servían al emperador romano, servían a Roma. Entonces ellos eran vistos como traidores. Ellos sirven a Roma, recaudan los impuestos de su propia gente, de su propia nación, y además muchos, no todos, pero muchos, pues eran corruptos. Entonces Jesús utiliza estos dos perfiles para enseñarnos en qué consiste, cómo obtener la justicia que viene de Dios. Dice así: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, íntegros, aceptables a Dios, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Dos fueron al templo a orar. Como aquí hay mucha gente, ¿vale? Y donde hay mucha gente, pues también hay muchos perfiles. Cada uno tiene una fe, cada uno tiene un carácter, y es lo que Jesús nos está enseñando. El fariseo, puesto en pie para ser visto por los demás, y nosotros tenemos que imaginar además la indumentaria del fariseo, con el talit, con los frontales, los atavíos religiosos, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Él no estaba orando a Dios, él estaba hablando para sí. Prácticamente él se estaba congratulando, él se estaba regocijando de quién era. Y oraba de la siguiente forma: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano.
El problema de él no era lo que él hacía. Estaba muy bien, ayunaba, no era un hombre estafador, no era un hombre adúltero, no era injusto. Eso estaba muy bien. Daba sus diezmos. Todo eso estaba muy bien. Lo que estaba mal era que él pensaba que era mejor que los demás. Y él creía que era justo y que era merecedor de Dios, de la justicia de Dios por lo que él hacía. De tal manera que miraba despectivamente a todos los demás, incluso él se comparaba con el recaudador de impuestos al que él rechazaba terriblemente. Esto ocurre con mucha gente. A veces hay personas que cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de entregar la vida para Dios, hablamos de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, de bautismo en las aguas, dicen, yo no encuentro pecados, yo lo hago todo bien, ¿de qué me voy a arrepentir? No robo, no mato, no estafo, no soy injusto, yo lo hago todo. Hasta doy mis diezmos, doy mis ofrendas, vengo a la iglesia, no me meto con nadie, yo lo hago todo bien. No tengo nada de qué arrepentirme. Es decir, hay gente que se defiende a sí misma. Y es ahí cuando ya empiezan a perder. Porque la justicia de Dios no es como la justicia o los tribunales de los hombres. La justicia de Dios empieza cuando nosotros reconocemos a Jesús como único Señor y suficiente, único Señor, Dios y suficiente Salvador. Nosotros no somos salvos por nuestros méritos, no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestras acciones. No es lo que tú haces lo que te define delante de Dios. Porque por más que intentes perseguir la perfección, nunca la alcanzarás. Siempre seremos pecadores, siempre seremos pecadores. Lo que mucha gente no entiende, tienen dificultad para comprender, es que para obtener la justicia de Dios, uno tiene que reconocer que es pecador. Uno tiene que reconocer su culpa. Uno tiene que reconocer su fragilidad. Tiene que reconocer su vulnerabilidad. Tiene que reconocer que no es justo. Es como si tú fueras a un juicio y delante del juez tú reconocieras tu culpa. Cuando se va a un juicio, en la inmensa mayoría de los casos, aun con evidencias claras, evidencias incontestables, evidencias que son irrefutables, la inmensa mayoría de las personas se declaran inocentes y luchan con toda su fuerza, con todos sus argumentos, con todos sus recursos, en algunos casos hasta pagando abogados carísimos y pagando y gastando dinero para defender su propia inocencia. Eso me estoy refiriendo en los tribunales de este mundo. Con Dios no. Con Dios nosotros tenemos que reconocer nuestra culpa. Delante de Dios nosotros tenemos que declararnos culpables. Señor, yo soy culpable. Yo soy culpable.
Yo soy culpable de mis actos. Soy culpable de mis pensamientos. Soy culpable de mis palabras. ¿Qué es lo que ocurre con mucha gente? Que cuando se presenta delante de Dios, argumenta con Dios para defenderse de por qué actuaron de esa forma o actuaron de la otra. Es como que quieren defenderse o convencer al propio Dios de que tienen ese carácter, que tienen esa forma de ser, que tienen esa inclinación o que son así, porque en la vida sufrieron mucho, se vieron coaccionados, se vieron arrinconados, se vieron condicionados por circunstancias, es decir, fueron malos conmigo y yo me defendí como un gato boca arriba. ¿Qué ocurre cuando alguien se defiende a sí mismo? No tiene paz, no va a tener paz. Cuando alguien se defiende de esa forma, no tiene paz. Solo hay paz para el hombre cuando cesa el pleito interior de querer demostrar que tiene razón. Entonces, ¿qué significa esto? Delante de Dios no nos defendemos. Delante de Dios nos rendimos. Nos rendimos. Nos entregamos. Delante de Dios decimos, Señor, estoy perdido. Estoy perdido. Yo no estoy hablando de la justicia del mundo, estoy hablando de la justicia de Dios. ¿Y por qué tenemos que llegar a esa situación? Porque cuando tú llegas en esa situación, tú crees que es Jesús, que dio la vida en la cruz, el que te sustituye, el que te justifica. Tú crees que Él pagó por ti. Tú crees que Él pagó por ti, que Él murió por ti. Tú no crees que Él es solo tu abogado, sino tú crees también que Él es el que lleva tu culpa y que a través de Él, de la sustitución que Él hace de cada uno de nosotros, nosotros somos justificados y aceptados delante de Dios. Pero mucha gente lo que busca es defenderse, se defiende y se presentan delante de Dios doloridos, afligidos, molestos, quejumbrosos, reivindicativos, casi hasta alegando que Dios es injusto. Cuando Dios no es injusto, Dios es tu defensa. El Señor Jesús es tu abogado. El Señor Jesús es tu Salvador. Entonces, lo que uno no puede hacer es querer justificarse por sus propias obras, querer justificarse por lo que hace, cuando delante de Dios lo que debemos hacer es rendirnos ante Él. Por eso continúa el ejemplo en el versículo 13, que dice así: pero el recaudador de impuestos, de pie, sí, de pie, pero a cierta distancia. Él no quería llamar la atención, de pie y a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. No quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, humillado, quebrantado, diciendo: Dios, ten piedad de mí,
pecador. Ten piedad de mí, pecador. Él confesaba sus pecados. Ten piedad de mí. Él reconocía su culpa. Él confesaba que estaba perdido. Señor, no soy inocente. Señor, estoy perdido. No tengo defensa delante de mí, salvo tu misericordia. Pero él estaba rendido delante de Dios. Él no estaba para pleitear, para discutir, sino él estaba buscando la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nosotros la encontramos cuando conocemos a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes un encuentro con Él, cuando tú te entregas a Él, tú conoces la misericordia de Dios. Quien no conoce a Jesús, quien no tiene un encuentro con Jesús, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Continúa cometiendo el error de ocultarse a través de sus obras, a través de sus acciones, o a pleitear y a querer argumentar delante de Dios porque es de una forma o porque es de otra. Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa, refiriéndose al publicano, justificado, perdonado. Él descendió a su casa aceptado por Dios, libre de condena, pero aquel no. Aquel no, refiriéndose al fariseo. Porque todo el que se ensalza, todo el que se enorgullece, será humillado. Pero el que se humilla, el que se quebranta, el que se rinde, será exaltado. Esto no significa que tú tengas necesariamente que llorar. No, es confesar, es reconocer. Señor, yo confieso. Yo no hago el bien que quiero hacer. En mí no habita el bien. Yo reconozco mi orgullo, yo reconozco mi arrogancia, yo reconozco mi incredulidad, mis dudas. Yo declaro que estoy perdido, yo declaro los múltiples conflictos que hay dentro de mí, mi desobediencia, mi rebeldía, yo reconozco todo esto. Yo lo reconozco, Señor, no tengo excusa, yo soy así, estoy perdido. Si yo muriese hoy, yo no sería salvo. Si yo muriese hoy en esta situación, en estas condiciones, yo no tengo certeza, convicción de mi salvación. Yo estoy perdido. Cuando una persona llega a ese extremo, reconociendo y diciendo, Señor, ten compasión de mí, porque yo me entrego a ti. Yo entrego mi pasado, mi presente, mi futuro. No tengo en qué aferrarme, no tengo a qué sujetarme, no tengo a lo que esconderme, solo te tengo a ti, estoy en tus manos. Es ahí cuando tú estás validando lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está claro, sí o no? Es porque tú crees que Jesús es suficiente para ti. A veces hay gente que cuando escucha esto, después dice, ¿y qué más tengo que hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Lo que tiene que hacer es practicar lo que ha escuchado y creer.
Pero cuando alguien queda argumentando que qué más tiene que hacer, es porque lo que se le pidió, que es creer, todavía no lo ha hecho. Cuando tú crees y dejas de aferrarte a tu pasado, de culpar a los demás, es que la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene ciclano, no me entienden, no me comprenden, esto, lo otro. Tú dejas de defenderte o hasta de acusar a los demás y tú dices, Señor, ten compasión de mí. En ese momento tú tendrás la justicia que viene de Dios, que es la justificación. El fariseo subió orgulloso a la casa de Dios y descendió vacío, solo ataviado con su religiosidad. En cambio, el publicano regresó a su casa en paz, regresó a su casa con la presencia de Dios. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.